clase de psiquiatría y psicopatología. Probando sonido, 1, 2, 3, ¿me copian? Sí, señor, fuerte y claro. Sí, señor. Eso está Copiado, bien. copiado. Muchas gracias, muchas gracias. Qué detalle, muchas gracias. Bueno, estoy saludando a todas las pichurritas que se conectan en este momento y aprovechando para algunos avisos parroquiales, ¿no? Entonces, el primer aviso parroquial es que si alguien no abrió la jeta para decir que no se le había subido la nota, pues quedó mamando, ¿no? Para que sepan. Entonces, segundo, que recuerden que las actividades no programadas, como el nombre lo dicen, son no programadas y lo único que cuenta no solo es la entrega de actividades. A veces yo llego temprano y paso lista o cosas así y ya ese fue un descuento, ¿no? Entonces empiezan todos al final del hijo de puta corte. Pero yo entregué todo, pero yo entregué todo. Pues que no es solo si usted entrega todo, es que si yo un día cualquiera llegué y pasé lista y usted no estaba, pues ya tiene un descuento, hermano. Entonces, para que tengan claro eso y nos podamos entender en estos semanas ya que quedan, que no es mucho, ¿no? Esta mierda se acabó. Entonces, para que sepan que el tema no es solo de entregar, sino también de que muchas veces se hacen otro tipo de actividades y a veces puede ser una llamada lista, ¿no? A veces en los mismos casos que ustedes me entregan en los talleres, se han dado cuenta que yo pregunto y tal persona no está, pues no estaba, ¿sí? Pues pude haber entregado el taller, pero eso ya no estaba. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta, que después no estén como pollos en una caja chillando al final, yo entregué todo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, dicho eso, entramos en materia, continuamos con nuestros trastornos de ansiedad. Y el día de hoy vamos a hablar entonces hay que compartirles eh, esta pequeña introducción que es los trastornos por estrés, ¿sí? Entonces, el trastorno por estrés, que usualmente genera grandes condiciones ansiosas, eh, tiene como principal representante un trastorno que seguramente ustedes han escuchado, que es el trastorno por estrés postraumático, que se los voy a presentar acá en la siguiente diapositiva, si esto avanza. Esta vaina, muévase, güey. Espera. Esta vaina, que no se mueve. Entonces, el trastorno de estrés postraumático, aquí hay unas áreas que integran ese trastorno y ahorita se las voy a explicar mejor. Entonces, vamos a hablar de los trastornos asociados al estrés. Primera cosa, doctores, aquí vamos aquí en un segundo a abrir esto. Vamos a hablar de situaciones que generan estrés y trastornos, mejor. No situaciones que generan estrés, trastornos asociados al estrés. Entonces vamos a hablar del concepto de trauma, ¿no? Aquí les estaba yo mostrando, voy aquí a achicarlo un poquito para que nos veamos mejor. Hasta miércoles, espera un segundo. Listos, entonces, vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático y las reacciones asociadas al estrés, que era la diapositiva que da título a la clase de hoy, trastornos por estrés, porque es que el estrés no solo genera estrés postraumático, pero vamos a hablar primero del estrés postraumático para a partir de ahí entender las otras reacciones de estrés. Entonces, lo primero es que para tener trastorno de estrés postraumático, uno tiene que tener
trauma. Si uno no tiene trauma, uno no puede tener estrés postraumático. Entonces, ya lo habíamos mencionado en algún momento hace muchas semanas, pero entonces, pregunta, ¿qué es trauma? Escríbanme ahí por el chat, por la caja. ¿Qué es trauma? ¿Qué sería trauma y qué no sería trauma? Aquí está la definición de... Entonces, ¿qué es trauma? A ver, pueden escribir. A ver quiénes son los teclados más rápidos del oeste. Yo le paso aquí. ¿Qué sería trauma? Trauma es lo que trastorna, dice Camilo. Ok. Bueno. Okay. Bueno, les voy a ir ayudando porque la clase hoy es corta, entonces, trauma es lo que genera una herida, ¿ok? Un malestar permanente en la persona, en muchas situaciones extremas, un evento que deja secuelas. Ajá, muy bien. Suceso o hecho que genera recuerdos repetitivos y que causan temor al recordarlos. Bueno, entonces muy bien. Entonces, trauma, aquí les voy a colocar trauma, o evento traumático, es aquel evento, sí, son eventos que ponen en grave riesgo la integridad y vida del sujeto. Eventos que ponen en grave riesgo la integridad y vida del sujeto. Eso es un trauma. Trauma son eventos que ponen en grave riesgo la integridad y vida del sujeto. Si no es así, ese evento no se puede considerar traumático. Entonces, escríbanme por el chat eventos que sean traumáticos y yo les voy diciendo si sí o si no. A ver, escríbanme ahí. Empecemos con los eventos que sean traumáticos. ¿Qué eventos pueden ser traumáticos? Entonces, dice Brian, abuso sexual, sí, es un evento traumático. Violación, ajá. Perder una pierna, ajá, mira, aquí dicen perder una pierna. Entonces, depende de qué forma pierde la pierna. Ahorita lo vamos a hablar, me parece importante ese ejemplo. Un accidente de tránsito es un evento traumático. Un secuestro es un evento traumático. La guerra es un evento traumático. Un hurto, un robo, ¿sí? Es un evento traumático, sobre todo si es un hurto a mano armada, ¿no? Vamos haciendo aquí salvedad de algunos ejemplos que ustedes mismos han puesto. Perder una pierna es traumático si ocurre en un contexto de violencia. Por ejemplo, un soldado que pisa una mina quiebra patas, sí, eso es traumático. Pero si es una persona que tiene un sarcoma o una condición infecciosa severa por una diabetes maltratada, mal cuidada, que lleva a la amputación de un miembro, eso no se considera traumático. ¿Ok? Ojo, miren la diferencia que hay. ¿Sí? Entonces, trauma es un evento o circunstancia que pone en riesgo la integridad o la vida del sujeto, pero hay algunas variaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, perder una pierna en el contexto clínico de un ambiente hospitalario frente a una complicación de una enfermedad médica general no se consideraría un evento traumático. Perder una pierna en una situación súbita de violencia, como una mina quiebrapatas, un accidente de tránsito, cosas de ese tipo, súbitos, y en accidente o violencia sí se considera trauma, ¿ok? El abuso sexual ya habíamos hablado que sí, los accidentes también, secuestro también, guerra, hurto, sobre todo hurto a mano armada, ¿no? Si usted pues entra y se da cuenta que le vaciaron la cuenta por un crimen cibernético, pues no se considera traumático a pesar de que el evento sea pues muy fuerte.
Pero si lo amenazan con una pistola, un cuchillo y le quitan lo que lleva encima, sí se considera un evento traumático. Las enfermedades generales no necesariamente se consideran traumáticas o no son trauma como tal. Entonces, por ejemplo, la diabetes pues no sería un evento traumático. La separación de un niño de su núcleo familiar depende, ¿sí? Entonces, si el niño es raptado, secuestrado en un momento de su vida donde tiene ya conciencia, pues más que conciencia, criterio para recordar y ya identificar a sus padres y todo eso, pues estamos hablando de un secuestro y eso sería pues traumático. Si es un niño recién nacido que ni cuenta se va a acordar de lo que pasó, pues no, ni suena ni truena, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son ejemplos de eventos traumáticos. Son eventos traumáticos, por ejemplo, también los desastres naturales. Entonces, un terremoto, ¿no? Un ataque de perro animal, sí, también puede ser un evento traumático porque se está poniendo en peligro la integridad, si bien de pronto no la vida como tal, sí la integridad física, ¿no? Listos, entonces esos son ejemplos de eventos traumáticos, estamos claros. Estos son eventos que amenazan la vida, usualmente asociados a condiciones súbitas, violentas, inesperadas. ¿Sí? Todo eso son eventos traumáticos. Según ello, muy probablemente todos los seres humanos hemos pasado por eventos traumáticos. Escriban ahí los eventos traumáticos por los que, pues, que puedan obviamente mencionar, ¿no? Porque pues si es una agresión, por ejemplo, sexual, es una cosa incómoda, ¿no? Que pues seguramente uno no va a ventilar acá. Entonces se siente de pronto tan cómodo, pero sí, muy probablemente a muchos de los que hemos mencionado. Entonces los que quieran pueden compartirlo. En mi caso, por ejemplo, hurto, me dejaron amarrado, ¿no? Después de que se entraron a mi casa y me amenazaron con arma de fuego. Hurto también con cuchillo en Bogotá muchas veces y accidente automovilístico. Serían como las dos cosas, ¿no? Que a mí me han ocurrido así como a nivel traumático. ¿A ustedes otros? Mira, accidentes, accidentes automovilísticos pueden ser ejemplos, ¿no? ¿Qué otros eventos traumáticos han tenido? Que puedan ustedes ahí escribir, compartir. Pero mientras ustedes escriben, yo pues les sigo contando que usualmente cuando uno se expone a un evento traumático, uno genera unas reacciones, ¿sí? Unas reacciones que son normales en un principio frente al evento traumático. Entonces, de los mismos creadores de reacción de ajuste, trastorno de la adaptación, depresión, llega a ustedes, ¿cierto? Reacción de estrés agudo, trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, que son como los niveles en los que reaccionamos. Pero ya eso que les acabo de decir como tan rápido, se los voy a explicar de una manera más lenta. Mirando esta diapositiva que les tengo aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón, que me imagino que también es su izquierda, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, aquí, doctores, miremos. Entonces, uno tiene un trauma, ¿cierto? ¿Están viendo ahí la presentación? ¿Me confirman? Sí, doc. Sí, bueno. Entonces uno tiene un trauma. Ya sabemos que es un trauma. ¿Listo? Y uno tiene un trauma y eso genera unas reacciones, unas dimensiones de reacción. La primera dimensión es la dimensión de intrusión. No colocaron quiénes más les habían pasado cosas acá, pero me imagino que a muchos de ustedes los han atracado, ¿no? ¿A quiénes han atracado? Digan ahí yo, a ver más o menos cuántos han atracado. Mira Juan Camilo, pero si quieren escribir ahí eso por el chat más fácil. Mira varios, a Rosana no, a Camilo, a Laura, a Norberto, los han atracado, muy bien. Otros, a Kevin, a otros han tenido accidentes de auto, cosas así. Entonces, bueno, o de moto, de cicla. Cuando uno tiene un trauma, uno lo primero que empieza a tener es un fenómeno intrusivo. ¿Y fenómeno intrusivo qué es? Que usted empieza a pensar, usted queda mal, usted queda pensando todo el tiempo, como reviviendo la película de cómo fue que le sacaron el cuchillo, de cómo fue que le pusieron el revólver,
pero es que eso pasó en un segundo, ¿sí? O de dónde fue que salió el carro que ¡pum! Lo volteó a usted y usted no supo dónde quedó. Usted empieza a tener ideas, ¿no? De si yo no hubiera estado ahí, si yo hubiera estado ahí, si fuera sido un minuto antes, un minuto después, todo ese tipo de cosas que le dan vueltas a uno en la cabeza es lo que uno llama fenómenos de intrusión. Y uno queda con esos fenómenos de intrusión tan pronto le ocurre el trauma. O sea, uno tiene el trauma y uno queda con eso. En la noche se va a acostar y como que rebobina la película, ¿sí? A eso lo llamamos fenómenos de intrusión, y muchos de los fenómenos de intrusión tienen otra cosa que se llama fenómenos de reviviscencia, que es como que uno siente como que está volviendo a vivir la situación o cosas así. Eso hace parte de lo que a uno le ocurre cuando sufre un trauma. Seguramente a muchos de los que han atracado, ¿sí? Entonces recordarán que quedan con la pensadera, ¿no? Se le viene a la mente la cara de los secuestrados, de los asaltantes, o sí, y si usted pone el denuncio, pues me toca decir, ¿no? Eran así, eran asá, todo este tipo de cosas son fenómenos de intrusión. El otro dominio se llaman reacciones de evitación. Entonces, si usted lo atracaron porque tuvo la estupidez de dejar la puerta sin seguro, ¿sí? Pues usted entonces se acostumbra a echar seguro, empieza a echar seguro. Es más, voy a terminar poniendo hasta 3 y 4 trancas para evitar que eso le vuelva a pasar. Si usted, por ejemplo, lo atracaron porque se fue caminando por una zona cerca a su casa que era como más o menos oscura, usted no es tan marica de volver a irse por ahí, ¿sí? Usted evita pasar por ahí, porque pasar por ahí le genera ansiedad, se siente vulnerable con que lo vuelva como llegar a pasar. A eso se llama fenómenos de evitación. Y esto que se los puse en inglés, porque el término en español, a mí me gusta, no por tirármelas de gringo, pero es que este término en inglés es más bonito que en el español, porque lo que quiere representar aquí arousal, la palabra arousal, es algo así como activación, hiperactivación, pero lo que traduce es algo así como un hiperalertamiento, como que usted queda así como, uy, pero, ¿no? Como que se cae un alfiler y usted brinca porque queda hiperactivado, pero no solo a nivel motor, sino sus sentidos, sus emociones. Usted queda como muy sensible desde su sistema nervioso autónomo simpático a respuestas de ataque o de huida muy, muy fácilmente, no como normalmente uno era, sino más hiperactivo que ese sistema nervioso autónomo después de que a uno le ocurre un evento traumático. Entonces tengan presente este grupo sintomático, porque ese grupo sintomático es el mismo del estrés postraumático, el mismo del estrés agudo y el mismo de la reacción normal que cualquier persona tendríamos. Por eso les decía que era de los mismos creadores de la reacción de ajuste y el trastorno de la adaptación. ¿Por qué? Porque van a tener respuestas físicas, psicológicas, emocionales que son iguales. Lo que va a cambiar es tiempo, intensidad y grado de interferencia en la vida que esto pueda acontecer. ¿Listo? Entonces, psicoseado, dice aquí Camilo, exacto, queda psicoseado, ¿sí? Queda sugestionado con que algo muy malo va a poder ocurrir. Entonces, doctores, una persona, vamos entonces aquí a colocar una diapositiva adicional para explicarlo mejor. Puede ser de pronto, a ver, usemos una de estas. Pero esta no era, mucha hueva. Agregar diapositiva. Esta es. Entonces aquí. Entonces, vamos a hablar del nivel de reacción. De reacción al estrés. El primer nivel de reacción al estrés será un nivel donde no hay trastorno, ¿sí? Simplemente uno queda mal unas horas o unos días posterior al incidente traumático,
pero no hay un trastorno como tal. A eso lo llamamos reacción. Vamos a quitarle las mayúsculas. Reacción de estrés agudo. ¿Listo? Entonces, la reacción de estrés agudo. ¿Por qué se caracteriza la reacción de estrés agudo? Entonces, la reacción de estrés agudo se va a caracterizar exactamente por lo mismo que tiene el estrés postraumático a nivel de intrusión, a nivel de evitación o a nivel de activación. Van a ser los mismos síntomas, ¿sí? Pero, como el nombre lo dice, reacción de estrés agudo, no es un trastorno, ¿sí? Esto sería equivalente a lo que ya hemos visto en alguna vez que llamábamos reacción de ajuste. ¿Listo? Entonces, presten atención. Pregunta. No la repito, pongan atención. Primer punto de este nuevo y último corte. Punto para la persona que me diga cuál es la principal diferencia. La primera que me aparezca ahí en el tecleando, no por el micrófono, sino aquí tecleado en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre la reacción de estrés agudo y la reacción de ajuste? ¿Cuál sería la principal diferencia? Dice John, que no tiene el evento traumático. Muy bien, John, excelente. Se ha hecho usted ganador al primer punto de este corte. Muy bien, ya tiene su primer puntico ahí para cualquiera de los quizzes que se vienen. Y como el doctor John dice, la diferencia es el evento traumático. ¿Sí? Una reacción de ajuste no puede ser ante un evento traumático. Punto. Es decir, una reacción de ajuste se da ante qué eventos. Escríbanme ahora los eventos que no son trauma. Ya los habíamos visto de alguna manera, pero vamos a repasarlo. Entonces, eventos que no son trauma. El duelo de la muerte de una persona que no sea violenta y esto, porque ya ahorita vamos a ver que hay diferencias, ¿no? Okay. Muerte de un familiar, si se murió la mamá porque tenía un cáncer, listo, entonces eso no es traumático. La tusa no es traumática, el trabajo no es traumático, o sea, a usted lo deja la novia y usted la novia no lo deja y usted no se está poniendo en peligro su vida, su integridad, nada, pues sí, estará triste y mal, pero no se está poniendo en riesgo su integridad. Lo mismo si lo echan del trabajo, lo mismo si pierde el semestre, si no le pueden dar la bata, pues listo, sí triste que tenga que mamarse un semestre de psiquiatría solamente o lo que sea, pero pues no se está poniendo en peligro su integridad. Diferente de una situación donde se pone en peligro de su integridad y entonces eso sí está generando un trauma. Entonces, la reacción, por eso les decía, los mismos creadores de la reacción de ajuste llega a la reacción de estrés agudo. ¿Sí? La diferencia principal en la reacción de ajuste, hay mucha sintomatología emocional y ansiosa, pueden estar mezcladas, pero no es por un evento traumático. ¿Sí? Mientras que cuando la persona experimenta un evento traumático, lo han robado, lo han asaltado, tuvo un accidente, por ejemplo, alguien que llega después de salir volando por un impacto en motocicleta y caer por allá 6 metros más adelante y llegar todo raspado y fracturado de miembros inferiores, seguramente además del politraumatismo también puede tener su estrés, o bueno, su reacción de estrés emocional, ¿no? Psíquica por esta situación. Entonces, el primer nivel de reacción al estrés, doctores, es la reacción de estrés agudo. ¿Listo? La reacción de estrés agudo es la reacción que experimentamos todos ante una situación traumática. ¿Listo? Las mismas características de la reacción de ajuste. Suele pasar con el paso del tiempo y la más importante, el primero que me la escriba tiene punto. El primero que me escriba, ¿cuál es la principal característica
además de atenuarse con el paso de... Eso, doctora Estefanía, bravo, doctora Estefanía. No genera disfunción, excelente. Ya tenemos los dos primeros ganadores de puntos de este corte. Muy bien. Entonces, reacción de estrés agudo. Y los ganadores de puntos de este corte va con premio. Ya, se los llevo mañana si Dios quiere. Van con un premio especial. Me acuerdo el doctor, la doctora Estefanía. Y a Rosana, que le da un lapicero, también se lo llevo otro premio. Si no tengo lapiceros, les estarán llevando otro premio. Bueno, entonces, efectivamente, entonces la reacción de estrés agudo, como el nombre lo dice, no es trastorno, ¿sí? Es una reacción. Con todos los síntomas de evitación, de intrusión, de reviviscencia de cosas, de arousal, de ponerse así activado, pero usted no disfunciona. Usted va a llegar el otro día al trabajo, cuenta cómo lo robaron, de pronto esa noche duerme mal, pero pues simplemente eso y ya, ¿listo? El siguiente nivel es el trastorno por estrés agudo. Entonces, en el trastorno por estrés agudo viene ya el elemento trastorno. ¿Sí? Entonces, como hemos aprendido, pues es trastorno lo que trastorna, es decir, aquí está presente la disfuncionalidad. Entonces, ya usted no puede ir a trabajar los siguientes 2 o 3 días porque usted prefiere quedarse encerrado en la casa porque está muy asustado de que los que lo atracaron lo estén esperando por fuera de la casa haciendo seguimiento y qué tal que le vuelvan a caer para robarle lo poquito que le quedó. ¿Sí? Entonces, ya cuando empieza a haber un grado de disfunción muy grande por el estrés que se generó, entonces ya estamos hablando de estar ante un trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés agudo. Y solo si se superan, ¿sí? Esto se da más o menos entre los 30 días siguientes al suceso traumático. Al trauma, digamos. Entonces, dentro de los 30 días siguientes al trauma, ¿sí? Se da el trastorno por estrés agudo. Y solo diagnosticamos esta huevonada. Espérenme a ver si logro que salga el 3. Y ya después lo arreglamos. Ajá. Y el trastorno por estrés postraumático solo lo vamos a diagnosticar cuando superamos los 30 días del evento traumático. Entonces, esta huevonada, dejémosla como está para no enredarnos. Ahí. Entonces, los niveles de reacción al estrés. Si la persona tiene esos 3 componentes que hablamos ahorita, queda con intrusión de eventos, queda con evitación de cosas, queda con activación, ansiedad, insomnio, el corazón se le acelera, le sudan las manos, tiene ese parasimpático activado, el simpático, perdón, activado, está con ese cortisol al máximo y está muy estresado. Apenas pasa un evento traumático es perfectamente entendible. Si no lo desajusta y si se va atenuando poco a poco, es simplemente una reacción de estrés agudo y ya. Básicamente es la versión traumática de la reacción de ajuste, ¿sí? La diferencia ya la dijimos. Si no es un evento traumático, será una reacción de ajuste. Si es un evento traumático, será una reacción de estrés agudo. ¿Por qué? Pues porque es que las reacciones traumáticas sí generan respuestas de estrés del cuerpo muy fuertes. Entonces, por eso se llama así. Si la persona disfunciona en los días siguientes a el evento traumático, pero no supera más de 30 días de seguir así o de ponerse así, pues estamos ante un trastorno por estrés agudo. Y hablamos solamente de estrés postraumático cuando hayan pasado más de 30 días de la ocurrencia del evento traumático o
posteriormente, ¿sí? Parte de lo que empieza a ser descrito como estrés postraumático hace muchos años, que inicialmente por allá en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se llamó psicosis de guerra, y después de la guerra de Vietnam y la guerra del Golfo Pérsico, se llamó, bueno, siguió llamándose psicosis de guerra, pero fue donde se empezó a estudiar mucho más. Es de ver que mucho tiempo después, ¿sí? Incluso años de haber ocurrido participación de estos veteranos, por eso el estudio lo hicieron en veteranos, porque fue mucho tiempo después de haber participado en la guerra. Esta gente empieza a levantarse con pesadillas, esta gente se empieza a volver alcohólica, esta gente empieza a estar demasiado ansiosa, esta gente empieza a tener una vida desastrosa cuando nunca la habían tenido así, y es cuando empiezan todos los estudios acerca de, bueno, qué es lo que le pasa al cerebro para que el trauma llegue a joderlo tanto, ¿sí? Y ahí es donde aparece ya pues todo lo que conocemos hoy en día de lo que sea el síndrome del estrés postraumático. Entonces, más de 30 días para poder diagnosticar estrés postraumático, pero puede ser incluso años, ¿no? Entonces, una chica, por ejemplo, fue víctima de un abuso sexual, no lo recuerda muy bien, estaba como a esa edad de preescolar, donde no lo tiene muy claro, los recuerdos no son muy nítidos, y no sé, a los 8 o 9 años o a la adolescencia se despierta una noche asustadísima, con pesadillas todo el tiempo acerca de esto, de esto, de esto, y empieza a cambiar su vida y a tener un montón de situaciones incómodas, y bueno, pues ya tiene un estrés postraumático a pesar de que han pasado varios años, ¿no? Entonces, digamos que estos son como los niveles de reacción al estrés que ustedes deben conocer. Vamos a profundizar. Doctor, Sí, señora. una pregunta referente a ese ejemplo que nos daba, si esta niña pues no tiene como lo que nos decía, síntomas del estrés postraumático, ¿se puede decir que tiene trastorno así en esa época no haya tenido nada, sino después de algunos años? Sí, sí, puede ser diagnosticado después de varios años, ¿sí? Siempre y cuando cumpla los criterios que ya los vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se requiere para tener trastorno estrés postraumático? Es lo que les presentaré entonces ahora. El diagnóstico es más fácil hacerlo así como se los estoy mostrando en esta diapositiva. Síntomas de intrusión, síntomas de evitación y síntomas de activación, ¿sí? Es como lo que lo orienta a uno, porque digamos, son tantos criterios, ahorita lo van a ver, que uno se termina volviendo chiflado, y yo creo que ni el psiquiatra más experimentado, tendría que ser un psiquiatra militar que solo atiende estrés postraumático para decir que se lo sabe, pero así, hueputa, al pelo, porque son muchos, van a ver que eso es un montonón. Entonces uno lo que se orienta más es por las dimensiones, ¿no? De hecho, hace 2 días, vi una chica adolescente de 14 años con experiencias de abuso como hacia los 6, y ahorita es que está con sus síntomas de estrés postraumático, ¿no? Entonces, no es fácil muchas veces. Esta vaina, ¿por qué no se centra? Espérenme aquí un segundo, a ver si. Ya. Bueno, entonces vamos a mirar el estrés postraumático. Bueno, entonces, trastornos de estrés postraumático. Entonces, el primero es que el DSM-5 aclara muy bien en qué condiciones el evento traumático cumple criterio como trauma o en qué condiciones no. Entonces, eso es bueno porque antes eso no estaba muy claro. Entonces, la experiencia directa del suceso traumático. Entonces, si a uno le pasa, si uno iba en el carro y lo estrellan, pues uno sufre un evento traumático. Pero si usted estaba ahí y vio el choque y vio cómo la cabeza de una persona salió a volar después de ese tiestazo, pues usted también puede desarrollar estrés postraumático. Eso cuenta como trauma, presencia directa de suceso ocurrido a otro.
Usted estaba esperando en el paradero la buseta y pasó una buseta toda mierda y se llevó la señora que estaba ahí al ladito suyo y la estripó. Usted vio como las llantas le pasaron por encima del abdomen. Pues eso es retraumatizante a pesar de que usted no lo haya sufrido directamente, sino que usted lo haya visto. Mire. Otra forma de que uno se pueda traumatizar de forma indirecta, que uno pensaría, pero uy, ¿así puede pasar? Sí, así puede pasar. Es que el suceso traumático le ocurre a un familiar próximo o un amigo íntimo, pero esa amenaza o realidad de muerte o amenaza a la integridad de un familiar o amigo tiene que ser de forma violenta o accidental. Es decir, por decir algo, usted es muy cercano a su abuela y su abuela está en Ocaña y usted está acá y usted es muy cercano a ella y lo llaman y le dicen, oiga, mi hijo, imagine que su abuelita estaba en el terminal esperando una encomienda y cuando estaba ya un camión no se dio cuenta y echó reversa y la estripó, ¿sí? Entonces es una muerte que usted no esperaba, violenta o accidental, de una persona que usted quiere, que le es cercana. Entonces eso también puede configurar un trauma, aunque usted no lo haya vivido directamente o se lo hayan contado. No aplica si usted se entera del fenómeno, pero no hay ninguna relación con la persona. Entonces, no, que se tumbaron las Torres Gemelas y allá había un amigo mío. Entonces, cuando cayeron las Torres Gemelas, yo perdí un amigo que estaba ahí en las Torres Gemelas, me traumaticé. No, pues sí fue una cosa violenta, pero es que la persona no era tan cercana. Tiene que ser alguien demasiado cercano para que este criterio pueda llegar a aplicar. Es muy extraño, realmente casi nadie se traumatiza así. Los más frecuentes son los criterios A1 y A2, o sea, que uno mismo lo haya experimentado o que uno haya visto que otros lo experimentan, ¿ok? Y la última es algo que es más competencia ahora de la medicina laboral y es cuando hay repetición a eventos traumáticos como parte del ejercicio laboral de uno, ¿no? Entonces, exposición repetitiva o extrema de detalles repulsivos, sucesos traumáticos. Entonces, por ejemplo, que usted tenga que usted sea no sé, el de la Cruz Roja o el bombero o policía, que llega a un sitio donde hubo una explosión y usted encuentra pedazos de partes humanas por todos lados y tiene que recogerlos. Entonces eso puede ser traumático, sobre todo cuando esa repetición cuando esa exposición es repetitiva, ¿sí? Esto es algo que hace que, por ejemplo, en nuestro medio, la persona que trabaja en la fiscalía, en delitos sexuales o en medicina legal o cosas así, idealmente debieran rotar más seguido, ¿no? O sea, un turno, 2 turnos y salió, otro tipo de actividades y otro. Eso es lo que ayuda a que esto no se produzca, pero bueno, en muchos países es así. Aquí en nuestro país del Sagrado Corazón, vaya, mire usted ver a las pobres psicólogas del CAIBA, donde se atiende violencia sexual, mañana, tarde y noche, 8 a 12, 2 a 6, escuchando todos los días relatos de cómo se lo metieron, por dónde se lo metieron, con qué se lo metieron, cómo se lo hicieron, y como es algo jurídico, pues tienen que dar mucho detalle, termina habiendo revictimización y un montón de cosas incómodas. Entonces, también en el ambiente laboral, la persona se puede traumatizar. Esa era la exposición de trauma, la exposición o la dimensión del trauma. Ahora vamos a hablar de la dimensión de intrusión o reexperimentación. ¿Qué síntomas lo hacen pensar a uno que esta dimensión está presente? Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a sucesos traumáticos que comienzan después del suceso traumático. Recuerden que esto también aplica para la reacción de estrés agudo, ¿no? Entonces, esto nos puede pasar a todos cuando vivimos un trauma. No significa que automáticamente tengamos un trastorno de estrés postraumático. Lo mismo que con la depresión y la reacción de ajuste. Todos nos ponemos tristes, todos nos ponemos anhedónicos, a todos se nos altera el sueño, el apetito, nos ponemos fatigados, tenemos sensaciones de minusvalía, tristeza, desesperanza, culpa, autorreproche, nos volvemos medio lentos, pero no por eso estamos deprimidos, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Todos tenemos síntomas en estas áreas, pero no por eso todos tendremos estrés postraumático. Entonces, ¿qué síntomas o qué
manifestaciones del paciente hacen que uno piense que está teniendo síntomas de esta dimensión que llamamos intrusión. Entonces, recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios o intrusivos. Entonces, uno sin querer vuelve y piensa, ¿no? Cómo fue que lo robaron, cómo fue que lo atracaron, a la hora que los bandidos entraron, por ejemplo en mi casa, que entraron con una escopeta y yo estaba medio en pelota viendo televisión un domingo en la tarde. Entonces uno se acuerda, mira, ahí me estoy acordando, ¿sí? Cómo era que fue el asunto. Entonces uno se alcanza a acordar recuerdos. Lo que pasa es que estos pues son angustiosos, ¿no? O sea, le generan una ansiedad. Este es muy frecuente, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Entonces, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, que les estoy contando de la paciente que hace poco tuve, es una chica que cumple este criterio en una buena medida porque tiene sueños, ¿sí? Entonces, pesadillas y sueños recurrentes del evento también son frecuentes en el estrés postraumático o en las reacciones de estrés. Y eso hace parte del fenómeno o de la dimensión que llamamos intrusión. Uno sueña con esas cosas, ¿bien? Un tercer síntoma de este criterio de intrusión son los que llamamos reacciones disociativas o escenas retrospectivas, que también tienen un término en inglés que es muy famoso, que se llaman flashback. Seguramente lo han escuchado. Flashbacks. Mal, es así. ¿Sí? Bueno, aquí se me actualizó que no me había actualizado. Dice aquí, si ante un evento traumático ocurre taquicardia, ahogo, ¿sería una crisis de pánico? Sí, no necesariamente, ¿sí? El evento traumático puede llevar a una crisis de pánico, efectivamente, si se cumplen todos esos criterios de la crisis de pánico, ¿no? 4 más de esos 13 síntomas y uno siente que se va a morir y que está muy mal y todas estas cosas podrían ser una crisis de pánico. Si no, simplemente es una respuesta de ansiedad con taquicardia, disnea, ¿sí? Que no necesariamente configura una crisis de pánico. Es decir, puede llegar a acompañarse de crisis de pánico o puede tener síntomas ansiosos muy fuertes sin que necesariamente sea una crisis de pánico, como lo vimos en el quiz, ¿sí? Taquicardia, ahogo, dolor de cabeza, pitos en los oídos, pero no configura la crisis de pánico como tal, ¿no? Dice aquí, o sigue quedándose en el territorio del... Uy, ahí me perdí, no sé exactamente qué me estaba preguntando Rosana. Laura dice, es lo que llaman trauma vicario. Sí, la traumatización vicaria o traumatización por piedad, se llama así, ¿sí? Es eso, de que tanto escuchar cosas traumáticas a los funcionarios, o no solo funcionarios, a la persona oyente se termina enfermando, ¿no? De hecho, por eso en muchos lugares del mundo los psiquiatras, los psicólogos tienen doble periodo vacacional, porque sobre todo estos que se dedican a esto de la experiencia traumática, porque si uno es sicario, iba a decir yo, psiquiatra de clínica general, no solo trauma, pues de pronto no es tan grave, pero cuando es un psiquiatra, psicólogo, enfermero, trabajador social, auxiliar, bueno, médico, encargado a solo oír trauma psicológico y cosas así, sí, muy probablemente le puede ocurrir traumatización vicaria o trauma por piedad o trauma por compasión, también se le llama, ¿no? Dice aquí Rosana. Doctor, ese párrafo es la continuación de la idea de la pregunta que ya me resolvió. Entonces, tranqui. Bueno, listo. Sí. Perdón, ya entendí. Listo, sí, ya, listo. Gracias. Bueno, gracias, ok. Entonces seguimos. Un tercer elemento de lo que es la dimensión de intrusión pueden ser los flashbacks o escenas retrospectivas, o la traducción más exacta al español que yo creo que podría uno dar es reviviscencia. Reviviscencia. ¿Qué es la reviviscencia? La reviviscencia es momentos
en el que la persona que sufre estrés postraumático, algún estímulo del entorno, como que le hace revivir lo que está pasando. Eso se ve mucho en las películas, ¿sí? Entonces, la persona vuelve a sentir como que está en la guerra. Por ejemplo, un 24, un 31, empiezan a sonar los totes, la pólvora, pa, 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 pa. Entonces la persona se angustia, hace un fenómeno disociativo, por eso es ahí como que pierde el contacto con el entorno por un rato. Prácticamente es como una especie de episodio psicótico, entre comillas, porque se alcanza a desconectar de la realidad y como que vuelve a vivir. Y en ese momento la persona ve el entorno, ve la jungla, ve la selva. Por ejemplo, si fue un secuestrado, se mete debajo del escritorio, llora y jura que está reviviendo el combate. Por ejemplo, en el caso de soldados y personas que han estado secuestradas. A eso lo llamamos reviviscencia y es una de las manifestaciones más fuertes de lo que es el estrés postraumático. Normalmente en reacciones de estrés agudo, o en trastornos de estrés agudo, no hay ese tipo de escenas, ¿no? Esto es ya de un nivel más heavy, digamos, ya el trastorno como estrés postraumático como tal. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya el tiempo se nos agota. Dentro de lo que puede ser también las reacciones de intrusión o síntomas de intrusión, hay malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a factores externos o internos que simbolizan o se parecen a aspectos del suceso. Entonces, por ejemplo, en el caso de una chica que fue violada, entonces, por ejemplo, la sensación de estar cerca a un hombre alto, delgado, le evoca el recuerdo de su agresor, por ejemplo, ¿sí? Reacciones fisiológicas intensas a factores internos y externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Entonces, por ejemplo, también poniendo el ejemplo, si durante los, digamos, los accesos carnales violentos o cosas así, si hacía algún tipo de práctica de sometimiento, de manipulación, de tocamientos o cosas así, y eso le generaba como taquicardia, nerviosismo a la persona, entonces pues va a tener esa misma reacción fisiológica cuando de pronto haya un toque, un roce en algunas zonas corporales, no necesariamente con fines sexuales, ¿no? Sino por un paso por un sitio y alguien la rozó o cosas así, eso le genera esos pensamientos de intrusión, o sea, como que evoca esos recuerdos incómodos. Bueno, la otra dimensión es la evitación, la dimensión de evitación, y como el término lo dice, lo que va a hacer es que la persona va a tratar por todos los medios de no pensar en eso o de no hacer cosas que desencadenen lo que anteriormente mencionamos como fenómenos intrusivos. Entonces, evitación persistente a estímulos asociados al suceso traumático, que obviamente pues comienzan después del evento traumático y se pone manifiesto en estas características. Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso. Entonces la persona como que se obliga a no pensar, ¿no? Como tiene la intrusión, entonces yo no quiero pensar en eso. Entonces si hay que hacer mucho esfuerzo para evitar pensar en eso porque da malestar, pues uno tiene fenómenos evitativos. Y evitación, mire, para recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones que despiertan los recuerdos o pensamientos y sentimientos angustiosos. Esto pasa mucho, volviendo al ejemplo de la agresión sexual, pues en la víctima no le es fácil volver a establecer de pronto a veces actividad sexual saludable, pues porque obviamente se genera toda esta evocación. Alteraciones negativas, que ya tiene que ver con este arousal, todo de aquí para adelante, tiene que ver como con las secuelas que esto deja a nivel cognitivo y a nivel de la activación, de la alerta, que estamos aquí un poquito más adelante. Voy con eso un poco más rápido porque ya nos quedan 5 minutos. Y es entonces alteraciones cognitivas de tipo negativo y del estado de ánimo. Incapacidad para recordar un aspecto importante de suceso traumático. Entonces a veces hay como amnesia, como que el cerebro bloquea esa parte para que la persona no logre recordar mucho del trauma.
por eso anteriormente se usaba mucha hipnosis y cosas así para tratar de que la persona aclarara qué había pasado, pero hoy en día se sabe que no es muy útil porque lo que puede es revictimizarse. Ya sabemos que la persona posiblemente experimenta eso por una violación que no recuerda muy bien. ¿Para qué le hacemos una terapia que le va a hacer recordar bien exactamente cómo fue el fenómeno? Entonces eso realmente termina siendo retraumatizador, lo que llama revictimizador, no lo usamos ya mucho. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo y los demás. Estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. Percepción distorsionada y persistente de la causa y las consecuencias del suceso traumático que hacen al individuo, que le hacen que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Entonces, a veces incluso hay culpa, ¿no? Que a veces nuestra sociedad se encarga de profundizar más. Entonces, mi hijita, si no querían que la violaran, ¿para qué se fue así de putica vestida a la discoteca? ¿Sí? Por ejemplo, es un comentario que muchas veces la sociedad lanza y eso en lugar de ayudar genera es más trauma o más dolor en la persona, porque ya de por sí la persona se puede llegar a sentir culpable de las cosas que pudieron haber pasado o llevado a ese fenómeno. Un estado emocional negativo, persistente, con miedo, terror, culpa, enfado, vergüenza, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. O sea, aquí también puede haber anedonia. Una de las cosas que tiene esa activación, ese arousal, es muchas veces la anedonia. Sentimientos de desapego o extrañamiento de los demás. Entonces, como que la persona ya no siente que quiera a nadie, como que ya siente que no le hace falta a nadie y se pierde la capacidad de experimentar emociones positivas, como que la gente no se siente ya, no sabe reconocerse ni feliz ni alegre, lo que se llama como una lexitimia, como que no reconocen sus propios sentimientos. Y esos síntomas emocionales van asociados a todo este fuerte componente de arousal o de activación, que es la alteración importante de la alerta y la reactividad asociada al suceso traumático. ¿Con qué se caracteriza eso? Con comportamiento irritable o arrebatos de furia, con poco o ninguna provocación, se expresan típicamente como agresión verbal o física contra otras personas o objetos. Entonces, pueden lanzar cosas, pueden confundirse con un trastorno límite muchas veces, porque se vuelven muy hiperreactivos. Comportamiento imprudente autodestructivo. Entonces, muchas chicas, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo porque lo veo mucho en la práctica clínica, yo pues no es que vea mucho soldado ni cosa de esas, pero sí veo muchos pacientes con experiencias de abuso sexual que configuran un estrés postraumático y uno lo que suele ver es que hay un comportamiento imprudente autodestructivo, por ejemplo, con relación a su propia sexualidad, ¿no? Entonces, chicas que se tienden a volver promiscuas, que ya no se cuidan, porque pues que toches, si ya como que algo tan valioso como su honor, entre comillas, como lo ve muchas veces la sociedad, se perdió. Entonces, pues ya como que no se cuida. O en el caso de los hombres, a beber, a tomar, ¿no? Hipervigilancia, entonces están así todo el tiempo reactivos. Respuesta sobresaltada, ¿no? Escuchan se cae un plato y brincan como si hubiera disparado. Hay problemas de concentración y por hiperprosexia y alteraciones del sueño. Son personas que terminan muchas veces abusando de sustancias. Y ya para terminar, pues lo que hablábamos hace un momento, la alteración de estos, o la duración de estos criterios es superior a un mes, ¿no? Para que se pueda hablar de un trastorno de estrés postraumático. Bueno, doctores, sé que tienen ahorita ya investigación, entonces esa era como lo que hoy les quería explicar, básicamente los niveles de reacción al estrés, donde tenemos la reacción de estrés agudo, el trastorno por estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Todos tienen síntomas de intrusión, síntomas de evitación y síntomas de activación con contenidos emocionales cognitivos y contenidos fisiológicos, como lo vieron ahí en los últimos criterios del trastorno de estrés postraumático, pero la diferencia grande está entre la disfuncionalidad y el cumplimiento de los criterios estrictos de estrés postraumático y el tiempo para hacer diferenciación entre ellos, ¿ok? No sé si creo que pues no va a haber mucho tiempo para preguntas, dudas o inquietudes. Si no me las anotan y el día de mañana que volvamos a vernos de manera presencial, pues estaremos resolviendo las mismas, ¿ok? No siendo más, entonces, el motivo de la presente,
damos por finalizada la reunión. No les he pasado la diapositiva de benzodiazepina, ¿cierto? Oh, No, señor. Listo, ya se las voy a mandar entonces. Y nos vemos entonces mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Chao.